Gracias a Dios que podemos reunirnos otra vez, hermanos, por medio de las redes sociales para dar continuidad a nuestro curso de discipulado para nuevos creyentes. Espero que cada una de las lecciones esté siendo de edificación para su vida. Y hoy nos corresponde la lección número 8. Voy a pedirles, hermanos, que estén de pie y le pidamos a Dios que nos dé mucho entendimiento para poder practicar su palabra. Recuerden que dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso estudiamos la Biblia, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Así como están de pie, vamos a orar, hermanos. Venimos a ti, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, quien nos ha perdonado y nos ha salvado. Y por ello estamos muy agradecidos, Señor. En este momento te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra. Despeja nuestra mente, nuestro corazón, que no haya nada que interrumpa, Señor, este momento. Que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón, que podamos atesorarla, pero también vivirla, Señor. Dios mío, sigue bendiciendo este curso de discipulado. Toma mi vida en tus manos y ayúdame para poder transmitir con gozo y con facilidad, Señor, tu palabra. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Pues bien, hermanos, vamos a decir todos el título de nuestra lección 8. Dice así: deberes del cristiano. ¿Podemos decirlo otra vez, por favor, hermanos? Deberes del cristiano. Vamos a pasar al texto de nuestra lección de hoy. Leamos juntos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Esta lección también tiene un hermoso propósito. ¿Cuál es? Leamos el propósito: que el creyente conozca sus deberes como cristiano y cumpla con ellos. Adoremos a Cristo, hermanos, y démosle gloria al Señor. Es hermoso memorizar las Sagradas Escrituras. Por eso hoy vamos a aprendernos el texto de la lección 8. Y es Primera Tesalonicenses 4:1. Nos vamos a auxiliar con la Biblia y con la diapositiva que tienen aquí al frente, que dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuiste enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Hermanas, lean ustedes, por favor. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora solo los hermanos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Vamos a leerlo todos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1.
Bien, ¿cómo vamos a aprender ese texto? Solo vamos a ir quitando algunas palabras del texto y van a ver que nos lo aprenderemos de memoria con la ayuda de Dios. Bien, retiramos esta parte. Diría, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora nuestras hermanas. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Todos vamos a decirlo. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora retiramos estas palabras para que recordemos que dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Es su turno, hermanas. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. El turno de los hermanos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora, hermanos, le restamos otras palabras para que diga: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora todos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, las hermanas, por favor. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Muy bien. Y retiramos esta palabra para que diga: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Hermanas, les toca a ustedes. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Todos lo decimos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Muy bien. Y dice de esta manera: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora las hermanas. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Solo los varones. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús,
que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Bien, hermanos, sigue desapareciendo las palabras de este texto para que diga así: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Lo decimos todos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora las hermanas, por favor. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Muy bien. Ahora, sin la cita, que dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Hermanas, por favor, díganlo ustedes. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Muy bien, digámoslo todos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Bien, hermanos, ¿ya no lo aprendimos? Bueno, pues entonces, por última vez, vamos a leerlo todos unidos. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Pues que Dios nos ayude a grabar su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, en esta vida todos tenemos deberes. Todo el mundo tiene deberes y obligaciones. Si hablamos del presidente de la República, el gobernador de nuestro estado, el presidente municipal, pero también los padres de familia tienen deberes, los hijos de familia tienen deberes, el estudiante tiene deberes, el obrero tiene deberes, el patrón tiene deberes. Todo ciudadano tiene deberes en esta vida. Por eso es que también los cristianos tenemos deberes. Y esto es lo que vamos a aprender en la lección 8. El deber del cristiano. Vamos a iniciar con el primer punto. El primer punto dice: testificar de su fe. Y para esto vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, con la ayuda del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todo creyente, todo el que ha recibido a Jesucristo, porque este es un creyente. Un creyente no es el que está acudiendo al templo
o no por estar en el templo ya se es creyente o ya se es contado como cristiano. No, cuando hablamos de un creyente es de aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y que está viviendo la vida de Cristo en su vida. Así que el deber de este creyente, quien por conocer a Jesucristo es salvo, tiene, hermanos, que dar testimonio. Tiene que dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y esto lo puede hacer y lo debe hacer en dos maneras. Uno, a través de su testimonio. Dos, predicando la palabra de Dios. Hay quienes dicen, es que a mí me da muchos nervios hablarle a otra persona. Pues yo creo que sí, a todos nos da nervios. Pero si lo hacemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y si dejamos que Dios nos guíe con su Espíritu Santo, lo vamos a poder hacer. Qué importante es el testimonio de la vida de un cristiano, porque la gente nos está observando en su trabajo. La gente lo observa. En la escuela, sus compañeros lo observan. Cuando anda usted en la calle, la gente lo observa y dice, ahí va el cristiano, ahí va el hermanito. Y si nuestro testimonio va de acuerdo con lo que nosotros le hemos dicho a la gente acerca de Jesús, mire, la gente se va a convertir. La gente va a estar convencida porque va a decir, lo que me dice, lo que me habla, realmente lo está cumpliendo. Había un hermanito que decía, a mí no me da pena evangelizar. Yo no me avergüenzo como muchos se avergüenzan de hablar de la palabra de Dios. Y de veras que hablaba de la palabra de Dios, pero tenía un problema, y ese problema es que no vivía el evangelio. No practicaba lo que él le decía a la gente y le predicaba a la gente. Así que efectivamente pudiéramos decir, él no se avergonzaba del evangelio, pero el evangelio sí se avergonzaba de sus acciones, de su forma de vivir, hermanos. Por eso es tan importante el testimonio. El testimonio debe de ir de acuerdo con lo que nosotros predicamos. Una ocasión una hermana le decía al pastor, hermano, si me va a mandar a evangelizar, no me mande a mi calle donde vivo, porque ahí ya me conocen. Pues ahí es donde debería de predicar, porque ya le conocen. Pero tal vez su testimonio no sea el adecuado. Hermanos, tenemos que luchar por predicar el evangelio con mi testimonio, es decir, con la forma en que yo vivo, me desenvuelvo en mi negocio, me desenvuelvo en la calle, me desenvuelvo a donde no me conocen. Esto es muy importante, hermanos. Y también, hermanos, es nuestra responsabilidad compartir la palabra de Dios con la gente que no le conoce, con el compañero en el trabajo, con el vecino, con el familiar, con todas las personas que el Señor nos ponga para poderles hablar de Cristo. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. Debemos dar testimonio de nuestra fe, ya que para esto fuimos salvos, para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Anúncielo, comparte un folleto, predique la palabra de Dios, invite a sus amigos al culto, a la escuela dominical. Hágale saber que hay un Dios que le ama y que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros
en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y debe quedar bien claro, hermanos, esto no es una opción. ¿Cómo, hermano? A ver, explique eso, que no es una opción. No, este es un mandato. Y un mandato muy claro de Dios y muy contundente de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que nuestra comisión, nuestra tarea, desde el día en que fuimos salvos, tenemos que estar hablando de Cristo. Tenemos que estar compartiendo nuestra fe, porque para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos hizo su iglesia. La iglesia tiene el propósito de evangelizar todo el mundo. De esta manera, la obra de Dios se va a engrandecer en la tierra. Pero si en la iglesia ya no se salvan las almas, es porque la iglesia ya no está evangelizando. Si en la iglesia ya no hay miembros de la iglesia o candidatos al bautismo, es porque la iglesia no está evangelizando. No debemos perder esta visión, hermanos. El Señor nos salvó para que nosotros compartamos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Además, hermanos, si lo hacemos fielmente, como Dios lo demanda, también hay galardón en el reino de los cielos. Dijo el apóstol Pablo: pues si bien anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, fíjese lo que dice, de voluntad, premio tendré. Aleluya. Si lo hago en obediencia a Dios, si lo hago como Dios lo quiere de todo corazón, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Es decir, de todas maneras, tiene que predicar el evangelio. Hay quienes dicen: es que en mi iglesia no nos organizan para salir a evangelizar. Pero ¿sabe una cosa? El que ha sido salvo va a evangelizar con todo su corazón, por amor a las almas, porque quiere que otros se salven. Y él solito lo va a estar haciendo en el momento que sea necesario, porque así el Señor nos lo muestra en su palabra. Vamos a pasar, hermanos, al segundo punto con la ayuda del Señor. Este segundo punto también es muy interesante. Vamos con la ayuda del Señor al punto número 2. Obedecer a su pastor. ¿De qué nos habla este punto, hermanos? Tenemos que leer Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice así la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Bendito sea el nombre del Señor. El pastor es un hombre con corazón de pastor, es decir, el que cuida cada oveja personalmente, pero vigila al rebaño como un todo. Busca dirigir, proteger, corregir, alimentar y consolar al pueblo de Dios.
Ese es su deseo. Ese es su trabajo. Los siervos y siervas representan la autoridad de Dios en la iglesia. Están puestos para cuidar su rebaño. Es deber cristiano de cada uno de los creyentes obedecer, respetar y honrar la vida de los siervos de Dios. Si las ovejas son obedientes, los pastores trabajan con alegría. Pero cuando manifiestan rebeldía, el pastor sufre y derrama lágrimas ante el Señor. Pero esto no es bueno, hermanos, que así suceda. Claro que no, hermanos. El hombre que ha tenido ese llamado de Dios para el pastorado, Dios lo respalda. Dios lo usa en sus manos y se nota su trabajo. Claro que sí. Pero en la iglesia, hermanos, hay personas que obedecen la palabra de Dios, pero hay personas que no obedecen la palabra de Dios. Quiero mostrar dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. ¿Cuál quieren primero, hermanos? ¿El positivo o el negativo? Bueno, voy a empezar con el positivo, con la ayuda de Dios, porque ustedes lo pidieron. Dice la palabra de Dios: ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Así que encontramos que el apóstol Juan estaba muy contento con aquellos hermanos que andaban en la verdad, que andaban viviendo bajo obediencia de la palabra de Dios. Y vuelve a repetir: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando los hijos de Dios obedecen la palabra del Señor y viven conforme a la palabra de Dios, entonces, hermanos, nosotros estamos contentos y nos gozamos, porque sabemos que se conducen hacia el reino de los cielos. Y esas vidas van a terminar un día delante de la presencia de Dios, y nosotros nos gozaremos con ellos allá en el reino de los cielos. Tenemos ahora el ejemplo negativo. Es el mismo apóstol Juan que habla de esto. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Este hermanito Diótrefes era tremendo. Así que no estaba de acuerdo con el pastor. Él quería ocupar el lugar del pastor. Él quería mandar en la iglesia. Él les decía a los demás palabras maliciosas para convencerlos y que hicieran lo que él quería. Y ponía hasta ciertas prohibiciones a los hermanos. Y los que no hacían lo que él quería, los echaba fuera.
los corría de la iglesia. Qué actitud tan negativa de este hombre. De este hombre que no estaba para edificar, para apoyar la obra de Dios, sino más bien, hermanos, para hacer daño. Y Dios anhela que sus ovejas sean motivo de alegría y no de tristeza. Hay puntos muy importantes que quiero tocar en este momento para que la iglesia camine conforme a la palabra de Dios. Y es lo siguiente, hermanos. Todo creyente debe ser comunicativo con su guía espiritual. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque el pastor ora por usted, porque el pastor quiere que le vaya bien en el trabajo, quiere que le vaya bien en su vida espiritual, en su familia. Entonces, si por alguna causa o motivo tiene que salir, ausentarse de la iglesia por algún tiempo considerable, avísele a su pastor y dígale que ore por usted. Y Dios va a bendecir su viaje. Dios lo va a llevar con bien y lo va a traer con bendición. Esto es muy bonito, hermanos, que podamos comunicar lo que estamos haciendo. No porque el pastor tenga que controlar su vida, ese no es nuestro trabajo. No tenemos que tomar el control de la gente ni de las familias, no es nuestro trabajo. El que tiene el control de todo y de todos nosotros y de toda la iglesia se llama Jesucristo, el pastor divino. Debe ser respetuoso de la autoridad que Dios ha delegado. Cuando el pastor llega, es un pastor nuevo, hay un cambio de pastor, debe recibir al pastor con alegría. Debe saber que Dios lo puso ahí, que Dios lo puso como autoridad y que Dios le ha delegado ese trabajo, guiar a la iglesia. Respételo. Otro punto muy importante, es imprescindible que usted ore por ellos. Hay quien piensa, no, el pastor vive tan cómodamente. No, mire, siempre está bien contento. ¿Cómo despide a la gente afuera del templo? Bien contento, con alegría. Creo que ni tiene problemas. Tiene más de los que usted imagina. Por eso debe siempre estar orando por su pastor. Algo que también es muy importante, hermanos. Aprende a escuchar el consejo del pastor. Los pastores no decidimos por la iglesia. Cada quien toma sus propias decisiones. Pero si su pastor abre la Biblia y le enseña la palabra de Dios, escúchelo. Y ora a Dios y déjese guiar por el Señor. Porque el Señor, a través del pastor, le da un consejo. Y ya usted tiene que actuar conforme a la voluntad de Dios. Otro punto más, que los apoye en todo lo que sea necesario. Gracias a Dios que en la iglesia siempre hay hermanos que dicen, hermano, aquí estoy, a la orden, hermano. A la hora que me necesite, solo hábleme y estoy a la orden, hermano. En lo que pueda yo servirle. Gracias a Dios por esa buena disposición. Gracias a Dios por su iglesia que está dispuesta a apoyar al pastor en todo momento, aun cuando se enferma o cuando tiene necesidades económicas o cuando la familia pastoral está pasando por una situación adversa. Ya que los siervos de Dios han sido puestos por Él en la iglesia, Él es un guía espiritual y también se convierte en un amigo
desinteresado. Cabe aclarar que cuando nos referimos al pastor, están incluidas las obreras siervas de Dios. Pues aunque oficialmente no son llamadas pastoras en nuestro movimiento, hacen la función de cuidado y pastoreo. Y muchas hermanas trabajan muy bien, sirven a la iglesia con mucho esfuerzo. Y mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios: que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Qué bonito es esto, hermanos, que reconozca el esfuerzo de su pastor, el esfuerzo que hace para enseñar, para predicar, para que se atiendan los grupos doctrinales. Cuando le habla y le dice: hermano, quiero hablar con usted, pase por favor a la oficina, y ya va todo nervioso: ¿y ahora qué hice? Pero la amonestación y el consejo es para el bien de su vida. Y ahí está el pastor orando, orando y orando por la iglesia, esforzándose por cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Y dice la Biblia que los tengamos en mucha estima. Ame a su pastor. Ame a la obrera del Señor que está al frente de la iglesia. Únanse a trabajar con Él y se van a dar cuenta que la obra de Dios va a prosperar. Pasemos al punto 3. Este punto dice así: fidelidad a Dios, a la doctrina y a la iglesia. Quiero que lean conmigo, hermanos, busquen en su Biblia el Salmo 101, versículo número 6, con la ayuda del Señor. Dice así la palabra de Dios. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Bendito sea el Señor. La palabra fidelidad significa que es constante, que es de buen ánimo, que es constante en su conducta, de tal manera que una persona así se vuelve confiable. Cuando hablamos de fidelidad, es que guarda la fe, las enseñanzas de Cristo, las atesora en su corazón, que es leal y que vive conforme a la verdad. En este punto 3 tenemos 3 subtemas. 1, fidelidad a Dios, fidelidad a la doctrina, y el tercero es fidelidad a la iglesia. Iniciemos con el primero. La fidelidad primeramente debe ser ¿a quién, hermanos? A Dios, ya que Él fue el que lo salvó, el que lo perdonó, el que lo transformó. Y le pregunto, ¿está agradecido con Dios por esto? Bendito sea el Señor. Él nos ha dado todo cuanto somos y cuanto tenemos. Esto solo lo debemos a Dios. Nosotros pasamos por diversas pruebas y luchas.
¿Alguna vez nos hemos desilusionado con algún hermano? Nos hemos desanimado por lo que estamos viviendo. Pero no olvide que su fe debe estar fundamentada solamente en Cristo. Que sus ojos estén puestos solamente en Él, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ya que Él es el modelo perfecto a seguir. Hay quienes nos han fallado cuando los necesitamos. Sin embargo, debemos saber pues que las personas fallan. Y no fallan porque quieran hacernos daño. Quizás no es el momento en que nos puedan ayudar. Cualquiera que fuere la situación, déjeme decirle algo muy importante. Dios jamás le fallará. Amén, hermanos. Dice la Biblia, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas no hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Nada nos apartará del Señor. Usted debe mantenerse fiel a Cristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pueden ser los momentos más críticos de la vida, pero ahí está el Señor. Está presente, fortaleciéndonos, confortándonos, animándonos. Él nos toma en sus brazos y nos protege, nos defiende. Y si hemos estado en pie, ha sido por su misericordia. Dios permanece fiel. Bendito sea el Señor. También es importante la fidelidad a la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. La doctrina cristiana se define como las enseñanzas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles contenidas en la palabra de Dios. ¿Qué ha sentido usted cuando alguien le da un billete falso? No se siente uno nada bien. Triste, desconsolado y defraudado. Quiero decirles que hay doctrinas falsas y erróneas. Lo podemos ver en la actualidad. Se han levantado, se han multiplicado muchas personas con diferentes corrientes doctrinales, contrarias totalmente a la verdadera doctrina, a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo. Ya el Señor lo estaba advirtiendo desde mucho tiempo atrás. Pues vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. ¿Cómo es posible, hermanos,
que gente que ha conocido el Evangelio hoy en día le ha dado oído a doctrinas erróneas, a doctrinas modernas, a un evangelio fácil, a un evangelio comercial, a un evangelio light. La iglesia de Cristo no se debe cansar de la sana doctrina. Debe seguir viviendo en santidad y preparándose y consagrándose, pues Cristo no tarda en venir. No nos cansemos de oír la verdad, de oír de labios del pastor. Hermanos, busquen a Dios, esfuércense, apártense del pecado. Conságrense solo para Dios. Oren, ayunen, asistan a la casa de Dios, lean su Biblia. No nos cansemos de oír esto. No son frases trilladas, no son doctrinas y pensamientos de hombres, es la bendita palabra de Dios. Hay mucha gente que hoy ya no soporta la doctrina pura. Y por ello surgen personas con doctrinas de hombres y otras rayan en lo demoníaco. La palabra de Dios dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Y son cosas que estamos viendo hoy en día. Por eso la iglesia debe permanecer fiel en la palabra de Dios. Lea la Biblia, estudie la Biblia, conozca la doctrina de Cristo. Dios nos advierte que no andemos de un lugar para otro, pues dice: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron por ellas. No ande de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina. Esto le va a hacer mucho daño a su vida espiritual. Debe ser muy cuidadoso. Por eso es que debe considerar y tomar en cuenta estos puntos que le voy a mencionar. Debe tener cuidado de la doctrina que hemos aprendido. Debe conocerla bien. Debe saber dónde dice lo que usted está viviendo. Para eso se necesita escudriñar las Escrituras. Si así vive usted, nada lo va a apartar del camino de Dios. No debemos tener curiosidad de andar conociendo otras doctrinas. Alguien le va a decir: vente, te invito a un lugar donde yo voy. No, ahí todo es bonito. No, ahí se siente la presencia, dicen algunos. No ande de aquí para allá. No ande conociendo otras doctrinas. No le dé el oído a otras doctrinas. Otro punto importante: no escuche a personas que son contrarias a la doctrina de Cristo. Porque estas personas confunden. Estas personas, su trabajo es sembrar la duda.
Estas personas, su trabajo es dividir las familias, dividir la iglesia. Quiero hacer hincapié en esto, hermanos. Debe usted conocer bien la Biblia. Además de que usted va al templo y ora y alaba y oye la palabra de Dios, debe estudiar la Biblia en su casa. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Fidelidad a la iglesia. Dice la palabra de Dios, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, la venida de Cristo, se acerca. Que se ha convertido al Señor Jesucristo, Dios le ha llevado a una iglesia donde tiene un pastor, donde tiene una familia, donde tiene hermanos en Cristo. Esa es la familia donde Dios le ha puesto. El Señor espera que usted sea fiel a la congregación o a la iglesia donde Él le plantó. Ahí debe crecer, ahí debe dar fruto. Un árbol frutal se planta y ahí debe estar toda su vida. Si lo anda moviendo cada 3 meses, cada 6 meses y lo anda cambiando de lugar, ese arbolito se va a secar. Y ese arbolito no va a dar fruto. La Biblia dice, no dejando nuestra congregación como algunos ya se acostumbraron. Si alguien lo invita a otra congregación, como le había mencionado, dígale, eso no es correcto. Gracias a Dios, Dios me ha puesto un lugar donde me salvó, donde debo crecer y donde debo servir al Dios que me ha dado una nueva vida. Esto es muy importante. Si por alguna razón, algún motivo, tiene que cambiarse de congregación, en verdad, no por costumbre. Porque hay quienes dicen, ay, ya no me gusta cómo cantan aquí, ya no me gusta cómo predican aquí, mejor voy a otro lado. Ay, es que este pastor es muy duro. Mejor me voy a otro lado donde el pastor sea más considerado. Y siempre andan buscando su comodidad. Eso es andar de un lado para otro por costumbre. Ya se acostumbró. ¿A qué? A vivir a su manera. Ya se acostumbró de andar de aquí para allá. Un hermano decía, son como chapulines, brincan de un lado para otro. Y no debe de ser así. Si por alguna razón de fuerza mayor tiene que ir a otra congregación, la Biblia dice esto, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, debe haber un motivo justificado por el cual se traslada a otra iglesia. Pero también debe ser agradecido y dar gracias a Dios por el tiempo que ahí fue pastoreado, que la iglesia estuvo orando por usted. También es importante que no deje deudas ni problemas en la iglesia de origen. Debe despedirse con amor y gratitud. Y no estar invitando a otras personas a dejar la iglesia, a dejar su lugar, porque eso es muy deshonesto. Y eso es anticristiano. Eso no es sano. De ser posible, pida
una carta de traslado y de buena conducta a su anterior pastor, pues si sale en orden, no tendrá ningún problema para dársela. Esto es muy importante. El último punto de nuestra lección, hermanos, es el punto 4. Dice así: colaborar con alegría en la obra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Usted está contento? ¿Está feliz en la iglesia donde Dios lo puso? Vea lo que dice Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a leer con la ayuda del Señor el capítulo número 3. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice así la Biblia, hermanos, lean conmigo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Bendito sea el Señor. Uno de los llamados importantes del cristiano es colaborar en la obra de Dios. Debe servir en su iglesia. Así como en una familia, todos colaboran para que se haga el quehacer, para darle mantenimiento a la familia, al hogar, a la casa, perdón. Usted debe aprender a servir a Dios. En la familia espiritual también hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios. Hay algunas acciones sencillas en las que usted puede colaborar y en las que todos los que han sido salvos pueden colaborar. Por ejemplo, haciendo el aseo de la casa de Dios. Hay hermanos que dicen: voy a ir a barrer la banqueta del templo. Y ya se hacen el propósito cada tercer día, cada fin de semana, cada domingo llegan temprano, hacen el aseo de la banqueta. Pues gloria a Dios, porque nadie los mandó a hacerlo, solitos de su corazón nació. Hay hermanos que dicen: pastor, yo me he propuesto venir todos los viernes a hacer el aseo de la casa de Dios. ¿Puedo venir a hacerlo? El pastor le va a decir: claro que sí, hermano, con la ayuda de Dios. Qué bueno que tenga esa disposición. También puede llevar flores al templo, adornos a la casa de Dios. Debe colaborar también en trabajos de la construcción del templo, de la casa pastoral, de los salones, de lo que sea necesario. Hemos visto gente que mete las manos. No trabajan en la albañilería, no trabajan en alguno de esos trabajos que se hacen en el templo de construcción, pero como tiene la disposición, va y ayuda a los hermanos que sí saben trabajar. Hermano, ¿en qué le ayudo? No importa que sea el chalán del chalán, pero yo quiero trabajar. Y meten las manos y colaboran y edifican y construyen para la gloria de Cristo. Puede colaborar usando sus conocimientos y sus habilidades para el mantenimiento de la casa de Dios. ¿Es electricista? ¿Es albañil? ¿Es fontanero? ¿Conoce de otros oficios de los cuales pueden ser muy útiles en la casa de Dios? Póngalos al servicio de Dios. Trabaja la costura, sabe coser, haga las cortinas del templo. Qué bonito es, hermanos, cuando todo esto se hace de buena voluntad, hermanos. Cuando se hace por servir a Dios. ¿Han visto templos muy grandes y muy bonitos? Y dicen: ¡ay, cuánto dinero tendrán aquí! ¿Cuánta gente rica ha de venir a este lugar?
No es eso, hermanos. ¿Saben qué es? La buena disposición de la gente, que quieren darle lo mejor a Dios, a la obra de Dios. Y ahí los ven haciendo ventas pro templo. Yo vendo el próximo domingo. Yo quiero comprar los muebles del baño, pero déjenme vender pro templo y yo lo hago con la ayuda del Señor. Y tienen ese gusto por servir en la obra de Dios. Participa adornando la casa de Dios cuando así se requiere. Hermano, yo quiero poner el adorno de la Navidad. Yo quiero poner el adorno de la Semana Mayor con la ayuda de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Qué bueno, porque esa disposición hará que el cristiano crezca en su vida espiritual. Hay hermanos que dicen, es que a mí no me toman en cuenta en nada. Es que habiendo tanta necesidad, no puede disponerse. Tenemos que aprender a ser diligentes. Una persona diligente dice, ay, el templo está sucio, voy a barrerlo. Una persona dispuesta y trabajadora va caminando y ve una basurita, la toma, la levanta y la lleva al bote de basura. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe que está sirviendo a Cristo. Esto lo hace para la gloria de Dios. Puede ser el trabajo muy pequeño, puede ser el trabajo que nadie lo vea. Yo conocí una hermana que ella se dispuso a poner cada 8 días las flores en el templo. Ella de su bolsa pagaba las flores, pero también las colocaba. Algún día en esa iglesia pregunté, ¿ustedes saben quién pone las flores en el templo? Y los hermanos no sabían, porque cuando ellos llegaban al templo ya estaban las flores. Pero esa hermana no se entristeció de que la gente no sabía que ella las ponía, porque ella lo estaba haciendo para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas hay que se hacen en el templo y la gente no sabe quién lo puso, quién lo hizo, quién lo compró, quién lo trajo a la casa de Dios? Pero Dios sí lo sabe, y Dios sí mira su corazón, y Dios sí mira su gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el cristiano debe hacer las cosas con disposición, con alegría, no forzadamente, no de mala gana, no porque me toca, no, sino porque Cristo vive en su corazón y quiere servir a Cristo y quiere amar a Cristo con todo su corazón y hacer su voluntad. Así debe ser el cristiano. Pues, hermanos, estos son básicamente algunos de los deberes de los cristianos. Si cumplimos con ellos, Dios se agradará de su vida. Dios lo bendecirá y se cumplirá la palabra de Dios en usted, en la iglesia. Pues dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Nunca se canse de colaborar en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca vamos a decir, yo ya trabajé mucho en el templo, yo ya di mucho en el templo, porque siempre será poquito comparado a todas las bendiciones que Dios nos ha dado en esta vida. Hermanos, sea firme, constante, sírvale a Dios, porque todo eso que hace para Dios no va a ser un trabajo vano, va a ser como una ofrenda ante la presencia de Dios, agradable. Y esto nos anima para seguir adelante y ser fieles hasta el final.
Dice la palabra de Dios, hermanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Seamos constantes sirviendo a Dios. Seamos constantes agradando a Dios. Pues así nos lo ha enseñado hoy la lección que hemos tenido. Hermanos, puestos de pie, por favor, hagamos la oración y demos gracias a Dios por su palabra. Eterno Dios y Padre Santo, te agradecemos que nos permites estudiar tu palabra. Nos permites ir paso a paso en nuestra vida cristiana, tomados de tu mano. Bendice a todos mis hermanos que hoy estuvieron en esta lección y que están tomando este curso. Ayúdalos, Señor, para que puedan vivir una vida recta y agradable delante de tus ojos. Que no se cansen de ser fieles, que no se cansen de seguir tu camino, que nada los mueva del lugar donde tú los has puesto y que tú les has dado, que caminen hasta llegar al final, hasta llegar a la meta. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Que su vida sea un ejemplo para muchos, que su vida sea un ejemplo para los que no te conocen, como también para los que te conocen, Señor. Bendito seas para siempre. Gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra es fiel y verdadera. Ahora, Señor, que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Ahora tenemos nuestra actividad de repaso. Tenemos un recuadro, hermanos, donde tiene los puntos de la lección. El primero es testificar de su fe, obedecer a su pastor, fidelidad a Dios, a la doctrina y a la iglesia, y colaborar con alegría en la obra de Dios. Aquí cada quien con sus palabras va a explicar, va a colocar un ejemplo de cada uno de los deberes del cristiano que usted está dispuesto a hacer. Yo voy a poner un ejemplo. Testificar de su fe. Cuando Dios me sana de alguna enfermedad y lo comparto con los demás. Este es un ejemplo. Obedecer a su pastor. Cuando me llama la atención sobre algo que estoy haciendo mal y debo cambiarlo. Esto es en respuesta a la obediencia al pastor. Fidelidad a Dios cuando asisto al templo, a la doctrina, al diezmar. Fidelidad a la iglesia, cooperar cuando llega el aniversario. Y también tenemos colaborar con alegría en la obra, participando, por ejemplo, de escuela bíblica de vacaciones. Y así es, hermanos, como llegamos al final de esta actividad de repaso. Bendito sea Dios que nos ha permitido esta lección número 8. Deseo que sea de mucha bendición para su vida cristiana. Y hermano, siga firme y hacia adelante. Que su vida cristiana sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llegue el día perfecto. Ese es el día en que Cristo vendrá por nosotros. Hermano, que pase buenas tardes. Que Dios los guarde, hermanos. Que Dios bendiga a su familia y que Dios sea con todos ustedes. Buenas tardes.